Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión, la segunda reunión de confirmación, donde seguiremos avanzando sobre lo que es la comprensión de lo sagrado hacia el camino del culto cristiano, ¿ya? Así que vamos a ir viendo distintos pasos en distintos eventos. Ahora nos vamos a meter también un poco más en la Biblia. La semana pasada hicimos un resumen y ahora vamos a ir un poquitito más adentro. Ya, por supuesto que no podemos ver todos los versículos de la Biblia, pero al menos algunos sí los vamos a poder ver, ¿ya? Así que, si me lo permiten, voy a empezar a proyectar. Cualquier cosa, ustedes me interrumpen si es que tienen alguna pregunta, porque yo no los voy a estar viendo, ¿ya? Así que solo hablen más fuerte que yo y listo. Ya. Lo sagrado, el templo, el culto cristiano y el año de la iglesia. 4 temas que estamos trabajando y que vamos a ir ahondando en este caso, ¿sí? Lo primero, en este caso, esta imagen de nuestra iglesia de Viña del Mar, nos muestra distintos tipos de elementos que a los ojos de la fe son sagrados y que ahora vamos a descubrir cuál es la historia que hay ahí detrás, ¿ya? Porque cada altar y en cierto modo cada presbiterio, que es todo lo que está normalmente sobre las escaleras en la iglesia. Por ejemplo, en Valparaíso se nota más, acá no tenemos las escaleras, pero en la iglesia de Valparaíso hay 4 escalones antes de llegar al altar, ¿no? Esa pequeña altura separa lo que es el presbiterio de la nave de la iglesia. En ese sentido, lo que es el espacio del altar, de la predicación, de la Santa Cena, se llama presbiterio. Y desde allí se va a celebrar el culto. ¿Qué es lo primero que uno ve cuando llega a la iglesia, en general a cualquier iglesia? Normalmente la cruz al medio. Sí, la cruz. La cruz. Y esa cruz normalmente se va a unir con el altar, desde la visión de aquel que entra a la iglesia. Porque desde la tradición cristiana antigua, se entiende que es Cristo quien da valor a todo lo que hacemos en el culto. Sin Cristo no tendríamos culto como lo conocemos nosotros, o al menos no tendríamos un culto cristiano. Podríamos tener una adoración a Dios, pero no un culto cristiano. Por ende, el centro siempre debe estar en Cristo Jesús. Y es Cristo quien interpreta la realidad del altar. Por eso, en el caso de este altar, vamos a ver, por un lado, que está la Biblia, la palabra, y por el otro lado, el sacramento. ¿Lo ven, no es cierto? Esto significa que en Cristo nosotros recibimos la palabra y que esa palabra nos habla a su vez de Cristo Jesús. Es gracias a Cristo que tenemos la palabra y la palabra siempre nos conduce a Cristo. Y esa conducción a Cristo se hace real cuando recibimos el sacramento en la Santa Cena. En ese sentido, después nosotros tenemos las flores que van a ser siempre un símbolo de vida. ¿Por qué? Porque el altar y todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser como un mensaje de vida y no de muerte. Como siempre decimos, una buena noticia y no una mala noticia. Y por eso están las flores, para siempre recordarnos que hay vida en lo que Dios nos da. Por eso a mí me gusta mucho más la flor viva, la planta sobre el altar, que solo un florero con flores cortadas, ¿no? Porque creo que el mensaje es más potente. Aunque puede ser más lindo el florero,
el hecho de una planta viva ahí, que hay que regarla, que hay que cuidarla, me da mucha más espiritualidad que un simple florero, por muy lindo que sea, ¿ya? Por el otro lado tenemos los dos velones que nos hablan de la doble naturaleza de Cristo. Cristo como Dios y como hombre. Y siempre que vemos dos velas en el altar, esto va a significar que estamos hablando de la doble naturaleza de Cristo. Cuando hay una sola vela en el altar, vamos a hablar de la unidad y presencia de Dios. Tal como tenemos una vela en las reuniones, también si es que hay una sola vela en el altar, significaría la unidad de Dios. Si es que hay tres velas en el altar, significa la Trinidad. En general, en las iglesias cristianas se establece el uso de dos velas porque la doble naturaleza de Cristo, Jesucristo como Dios y como hombre, es aquello que da forma a nuestra fe. Hay otros símbolos trinitarios que se usan dentro de la iglesia. Bien, entonces, recapitulando, habíamos dicho que en la cruz es el centro de nuestra fe porque nos habla de Cristo. Desde la cruz, en el altar, tenemos la palabra y el sacramento. La palabra nos habla de Cristo y Cristo nos vuelve a la palabra para nuestra formación cristiana, para que no inventemos lo que creemos de Dios, sino que sepamos lo que el mismo Cristo nos dice. Y como Lutero recordaba, él decía, toda la Biblia huele a Cristo. Es decir, que todo te conduce a Cristo de lo que está en la Biblia. Y porque Cristo es el Hijo de Dios que es enviado al mundo para mostrarnos a Dios y ayudarnos a creer en ese Dios real, y no el que nos inventamos. Es por eso que están unidos ahí la palabra y el sacramento, porque por un lado la palabra nos conduce a Cristo y el sacramento lo hace real dentro de nuestras experiencias de fe. Así luego tenemos que las flores nos recuerdan la vida que Dios nos regala, la vida no solamente en este mundo, sino la vida eterna que Dios nos da gracias a la obra de Cristo Jesús. Siempre tiene que haber algo vivo en el altar. Flores, o si no, pueden ser también plantas, pero siempre tiene que haber algo vivo en el altar. Y por otro lado, tenemos las dos velas, y las dos velas nos recuerdan la doble naturaleza de Cristo. Cristo Dios y Cristo hombre. Esto para nosotros puede ser algo más simple, pero la iglesia luchó 400 años, los primeros 4 siglos de cristianismo, contra ciertas personalidades que decían que Jesús era solo hombre y otras que decían que Jesús solo parecía hombre, pero que era Dios. Y así distintas líneas como los arrianos, docetistas, gnósticos, que pusieron mucho problema para la comprensión de Dios en el mundo, en Cristo Jesús. Por eso las dos velas siempre nos recuerdan que es Cristo vivo como Dios y como hombre, quien es el Salvador de este mundo. Luego vemos el cirio pascual, que nos recuerda la vida que Dios nos da mediante la resurrección. Ese cirio, como lo han visto ya, se renueva cada sábado santo en la liturgia de la luz, para que así se renueve la luz entre nosotros. A la derecha vemos el púlpito, desde donde se predica la palabra de Dios, y a la izquierda está la pila bautismal, que en realidad, como veremos después, debería estar a la entrada de la iglesia. Como lo tienen las iglesias católicas normalmente, eso es lo correcto. La pila bautismal
y con agua. ¿Por qué? Porque uno entra a la iglesia como un bautizado y entramos recordando ese bautismo que nos hace salvos en Dios, ¿ya? En este caso está aquí porque no tenemos el espacio suficiente en la entrada. ¿Y por qué no tiene agua la pila, la bautismal? En el La caso, nuestra, ¿sí? porque hay una tradición demasiado importante y molestosa dentro de la fe luterana y que todavía no hemos podido extirparla por completo, y es el no hacer cosas para no parecerse a los católicos. Ah, ya. Ujú. Y esta es una de las cosas que aún no hemos cambiado, porque hay personas que aún no están preparadas. Pero Ya, ya pronto volveremos a eso. ¿Mm? ya. Ujú. Son símbolos, ¿ya? Y por ende no son para la salvación, sino que pueden estar o pueden no estar, ¿ya? En este caso no los tenemos, pero yo sí lo tengo en cuenta en que a mí personalmente desde la experiencia de fe me parece positivo y provechoso. ¿Mm? Karen. Y el lino con la cruz, que he visto que algunas veces cambia de color. Muy bien, ese lino que tú mencionas se llama paramento. Es un paramento, que en su definición significa mantel especial que viste el altar o reviste el altar. Lo que va a hacer el paramento es mostrarnos el tiempo del año litúrgico en el cual estamos. Como veremos después, el año de la iglesia, al igual que el año civil, se divide en distintas estaciones, como Pascua, Adviento, Navidad, Pentecostés, y en este caso está en blanco porque estamos en tiempo de Pascua. Y el tiempo que habla de Dios es de color blanco. Y los símbolos e imágenes que puede tener el paramento va a ser simplemente un mensaje artístico que puede cambiar. En este caso hay una cruz con un círculo, estas cosas las hemos hecho nosotros, que quiere decir que la unidad de la iglesia está centrada en Cristo. Y hemos utilizado una especie de cruz de Jerusalén para eso. Y lo mismo a la derecha en el paramento pequeño del púlpito, que en este caso el círculo se abre como en un sentido de audio, de sonido, ¿no? Que se va expandiendo, como la cruz que se expande a través de la predicación. Cada paramento, cada vitral siempre tiene una historia y un símbolo que nos debe conducir a Dios. ¿Sí? Todo esto que está ahí está consagrado. Esto es lo que ha sido consagrado. Por ejemplo, cuando construimos la iglesia el 2009, se consagró el templo como tal. Se hizo una dedicación al templo. Una dedicación se llama. Y es decir, que se dedica el espacio a Dios en un culto junto con toda la comunidad. Y luego fuimos adquiriendo cada cosa. Hicimos el altar y se consagró el altar. Cada vez que hay un paramento nuevo, ese paramento también se consagra cuando se pone. Después el púlpito, después el portacirio y finalmente logramos la pila bautismal. Y todo eso fue consagrado al momento en que se coloca en el templo para el uso de Dios. Bien, tenemos que la iglesia luterana se define a sí misma como la asamblea de creyentes entre los que se predica el evangelio y se administran los santos sacramentos según el evangelio. O sea, no es que lo inventamos nosotros, sino que es algo que viene y es desde el texto bíblico, ¿sí? En este caso, eso aparece en la Confesión de Augsburgo, que es el
texto confesional de la Iglesia Luterana, que no es palabra de Dios, pero que sí se usó para la división de la Iglesia Católica con la Iglesia Luterana en 1530. Eso lo vamos a ver más adelante igual. La Biblia es considerada el núcleo fundamental del culto cristiano, y en base a ella reconocemos los sacramentos del Santo Bautismo y la Santa Cena como los medios de gracia que fueron instituidos por Cristo mismo para darnos a Dios. O sea, por eso cuando nosotros vemos el culto cristiano, está lleno de versos bíblicos, a los himnos, lo que uno dice como pastor, todo eso es bíblico, ya no hay invento acá. Por supuesto que sí hay diferencias en cómo vamos haciendo las cosas, pero todo es bíblico. Como habíamos visto la semana anterior, el templo se divide en varias partes según su sacralidad, dependiendo de lo sagrado, tal como recién muy bien dijo Berta, lo que tenemos en el presbiterio es aquello que ha sido consagrado a Dios. En este caso, esto es un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior, ¿sí? La estructura esencial en lo sagrado es siempre una expresión de lo divino o mistérico. Lo mistérico, el misterio, misterion en griego, es aquello que no podemos comprender desde la razón humana. Es algo que, como diría Karl Barth, lo totalmente otro cuando se refiere a Dios. Porque siempre hablamos de Dios con palabras humanas, lo que se llama antropomorfismo, pero en realidad Dios no es humano, Dios no es bueno, Dios no es malo, Dios no es grande, Dios no es chico, es Dios, es lo totalmente otro, dice Karl Barth, teólogo muy, muy famoso de Suiza. Y reconoce como lo santo, es decir, lo separado del orden natural y profano. Y Dios es lo santo porque está separado del orden natural de las cosas, como nosotros. Nosotros somos finitos, Dios es infinito, Dios es eterno, nosotros somos frágiles. Dios no es frágil, es todopoderoso. Pero todas estas palabras que hablamos de Dios son palabras humanas para definir aquello que es divino. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque la forma en que hablamos de Dios no es totalitaria. No significa que podamos, o sea, significa que no podemos hablar de Dios de una manera radical porque somos solo humanos y Dios es divino. Y cuando nos acercamos a lo divino, lo primero que hacemos es humillarnos, porque estamos hablando de aquello que nos supera en todo ámbito de lo que podríamos eventualmente comprender, porque es Dios. Y muchas veces hablamos de Dios, pero no nos damos cuenta que estamos hablando de Dios. De Dios, o sea, lo totalmente otro, lo que no somos nosotros, Dios el creador del universo, y nosotros vivimos una vida tan pequeñita. Ese Dios siempre es un misterio. Y está bien que sea así, porque cuando Dios deja de ser misterio, empieza a ser controlado por el ser humano. Y cuando el ser humano controla la visión de Dios, pasa lo que siempre pasa, muere gente. Hacemos una teocracia, un totalitarismo, autoritarismo o cualquier cosa que a través de la religión nos invita a controlar las vidas de los demás en nombre de Dios, porque Dios nos dice que así lo quiere. Rudy, dígame. Me estaba acordando del Imperio Romano, cuando todos los emperadores se creían dioses en el fondo, y claro, ahí sucedían tantas muertes y tantas cosas. Yo creo que es como algo parecido, ¿no? Exactamente igual, exactamente eso. En el Imperio Romano es más claro todavía, porque el tipo se creía hijo de Dios. Claro. Hoy en día, si alguien se cree hijo de Dios, lo van a tratar un poco loco, digamos. En esa época, aunque muchos pensaban que estaba loco, algunos sí lo creían de verdad. De hecho,
existe el concepto Pax Romana, ¿ya? Que es la paz de Roma, Pax con X, en donde Ya. Roma establece la paz del imperio mediante la guerra, ¿no? Ya. Pero para ellos es paz. Ah, Es como este concepto muy contradictorio que usó Estados Unidos con la guerra en Afganistán, cuando le decían guerra preventiva. O sea, yo te ataco, hago una guerra para prevenir que tú no me ataques. Es una contradicción, porque te estoy atacando, estoy haciendo una guerra contigo, solo que le cambio el nombre. Y lo mismo que hace Ya. Rusia ahora con Ucrania, en donde lo Ya. llaman una operación especial, cuando en realidad es una invasión y una guerra, independiente Ya. de las razones que tengan, ¿no? Ya, claro. Ya, perfecto, gracias. La experiencia religiosa es algo trascendente, sagrado o luminoso. El numen es aquello que habla de Dios, en cuanto se vincula con lo divino y busca interactuar con ello, expresándose como experiencia humana propia del ser humano y condicionada por su forma de ser y contexto histórico y cultural. Es decir, que nosotros vivimos una experiencia trascendente, lo trascendente es aquello que nos hace experimentar lo divino, lo sagrado, pero que siempre esa experiencia va a ser humana y va a estar condicionado por nuestra forma de ser, por nuestro contexto histórico y por nuestra cultura. Por eso tenemos cada uno de nosotros una experiencia religiosa distinta. Y es muy importante que reconozcamos esas diferencias, porque en esa diversidad también está nuestra forma de creer y de convivir como cristianos. Nunca podemos esperar que tengamos todos la misma experiencia religiosa. Claro, es algo particular, individual. Ojalá todos podamos sentir la presencia de Dios en el sacramento. Ojalá todos podamos cantar con el Espíritu Santo. Ojalá todos podamos unirnos en la oración. Pero no es así. Hay algunos que sí, otros que les cuesta, otros se unen de otra forma y algunos no lo logran. Y por eso la empatía espiritual es muy importante, donde nos ponemos en el lugar del otro para ayudarlo a que desarrolle su propia espiritualidad y que no busque solo copiar la propia, porque muchas veces puede que no sea posible. Hay personas que tienen la espiritualidad en la piel y otros que somos pura cabeza y tenemos que convivir juntos entre lo que podemos, lo que nos cuesta, lo que creemos, lo que no creemos, y así encontrar un camino para la comunidad que nos permita adorar a Dios juntos. Y ese es un gran desafío. ¿Mm? Como habíamos dicho, sí. Hoy en día, sobre todo entre la gente más joven, marcan una diferencia muy notable entre la religiosidad y la espiritualidad. O sea, ¿qué hay ahí? Y son temas que están de moda, en realidad. ¿Por qué? Porque hay una defensa hacia lo espiritual y un ataque hacia lo religioso. Eso significa que se pretende hoy en día, en base a las críticas a las religiones establecidas, especialmente hacia el catolicismo romano, y también muchos lados hacia el Islam, por lo cerrado, lo violento, lo dogmático, que es mejor tener una espiritualidad libre, en donde en realidad tú te unes a lo que tú quieras unirte y le pones el nombre que tú quieras. Entonces, no sé, por ejemplo, tú tienes una espiritualidad ecológica, en donde tú te unes a la Gaia. La Gaia es el nombre de la Tierra como ser vivo, en donde el planeta Tierra es un ser vivo y tú te unes a ese ser vivo, así como si fuéramos la película Avatar. Y cada aspecto de la vida hoy en día tiene una vía espiritual que no está atada a ninguna religión, sino en donde tú mismo te forjas tu propia espiritualidad a tu medida y según lo que tú necesitas. Entonces,
una religiosidad vendría de una espiritualidad correspondiente a una religión. Nosotros somos espiritualmente cristianos, cada uno en su diversidad, pero somos espiritualmente cristianos. Y otros hoy en día pretenden ser espirituales en una diversidad de cosas. Porque hay un rechazo hacia la religión establecida. Ese es el problema. Y cuando se rechaza lo establecido, normalmente se inventa alguna necesidad o una respuesta a una necesidad que es muy abierta y que normalmente no tiene asidero y son como modas. Entonces, tal como está esto de la unión con la naturaleza, después también vas a encontrar una unión espiritual planetaria, como lo es, por ejemplo, aquellos que se dedican al zoroastro o al horóscopo. Hoy en día te hacen la carta astral. Todas esas cosas son espiritualidades que dentro de mi visión no tienen ningún asidero y nada bueno para el ser humano, pero como la Iglesia en general, con mayúscula, ha cometido tantos errores, es normal que haya personas que ya no gusten de la institución y prefieran forjarse una religión, una religiosidad, una espiritualidad por sí mismos. Y ahí es poco lo que podemos hacer salvo educar. Es por eso mismo, que nosotros en este curso nos centramos harto en lo que es la experiencia religiosa, de lo trascendente y lo sagrado, porque cuando no se entiende ese concepto de lo sagrado y de aquello que nos vincula con Dios, de que el símbolo es algo que te moviliza hacia Dios, que te da significado, de que lo consagrado es algo que te ayuda a entender lo divino desde lo simbólico, y que no son cosas que se adoran, sino que simplemente nos remiten a Dios. Y eso es tan importante, porque eso es lo que le falta muchas veces a la gente hoy, porque usualmente o te obligan en las religiosidades actuales a adorar a una persona, o te obligan o te instan a adorar cosas. Y para mi forma de verlo, y también desde la Iglesia Luterana, lo que creemos es que no se adoran ni las cosas ni a las personas, sino solo a Dios. Y que aquello que es simbólico, aquello que está consagrado, aquello que es sagrado para nosotros, es tan importante porque nos moviliza hacia la experiencia de Dios. Y no tenemos que inventarlo, sino que ahí está. Por eso es tan importante. Así ordenamos la experiencia religiosa y la hacemos sensorial para distintas personas. Y así tenemos la Santa Cena, en donde uno percibe el pan y el vino. Tenemos el canto, en donde uno se expresa. Tenemos la oración, en donde uno puede estar en silencio y se comunica con Dios. Tenemos la confesión, en donde uno hace la necesaria introspección y arrepentimiento. Tenemos la bendición, en donde uno recibe de Dios. Tenemos los símbolos, en donde algunos, los vitrales, los paramentos, las cruces, nos ayudan a recordar y a movilizar también nuestras emociones. Y todo ello nos ayuda a compenetrarnos con Dios, y más aún dentro de la comunidad. Por eso separamos lo sagrado de lo profano, para que así en la comunidad y también en nuestros hogares podamos tener elementos que nos vinculen con Dios, que nos ayuden, colaboren a recordar a Dios, a tener a Dios cerca, a sentirlo cerca, para que así podamos nosotros encontrar el camino para vincularnos con Dios. Porque todo el mundo es lo profano, que no es malo, es simplemente normal, ordinario. Pero aquello que es sagrado nos recuerda y nos moviliza hacia la experiencia de Dios. Y eso es tan importante, porque si bien la palabra nos ayuda a entender lo que es Dios,
y lo que quiere Dios y las promesas de Dios, desde lo simbólico, sensorial y emocional, a través de la experiencia de lo sagrado, podemos vincularnos y hacer que la palabra se transforme en una experiencia real, y no solamente en algo que hay que creer, sino que también se puede percibir, sentir, emocionarse, y más aún hacerlo juntos. Por eso tenemos altar, por eso yo también tengo un altar en mi casa, por ejemplo, en donde guardo mis elementos sagrados, mis cruces, mis velas, mi Biblia, y cada vez que lo miro el altar, yo me acuerdo de Dios. Y me gusta tenerlo también en mi casa. Y ojalá cada uno de nosotros también pudiera tener un espacio sagrado en su propio hogar, que también se consagra y en donde uno vive su propia espiritualidad. Bien, vamos a repasar rápidamente lo sagrado en la Biblia. Solo hemos mencionado esto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se distinguía entre las otras naciones como los edificadores de santuarios en nombre del único Dios y el Dios del pueblo. Y ya desde el primer encuentro de Dios con Abraham, él construye altares en honor al Señor para separar los lugares en los que sucedió una experiencia sagrada. Por ejemplo, en Génesis 12, la primera vez que Abraham recibe la voz de Dios, el padre de la fe, Abraham, dice, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán, hoy Palestina. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Ahí hay una promesa de Dios. Allí Abraham levantó un altar al Señor que se le había aparecido, ¿no? Desde el primer encuentro de Abraham con Dios, aparece el primer altar. Y eso no es casual. Cada vez que Abraham habla con Dios, y así también sus sucesores, Abraham, Isaac y Jacob, construyen un altar. ¿Por qué? Porque necesitan recordar que en ese lugar hubo un encuentro con Dios. Ese espacio dejó de ser un espacio normal, tierra normal, para transformarse en un espacio sagrado, en tierra sagrada. Estos altares antiguos eran formados con piedras. Se ponía una piedra sobre otra formando una especie de trapecio. Y ungiéndolos con aceite, ahí tenemos un signo, como signo ritual de consagración. La construcción de altares en diversos lugares servía también para que todos los viajeros que pasaban por ahí supieran que ese lugar era espacio sagrado, porque Dios había estado presente allí. Qué importante es, ¿no? Que era un mensaje tanto para uno como para el resto, y las personas respetaban ese espacio sagrado, y normalmente hacían reverencia o permanecían allí buscando una inspiración divina, porque si para alguien ese espacio era sagrado, también podía serlo para mí. Más tarde, Jacob, el nieto de Abraham, al levantar y ungir piedras conmemorativas en los espacios donde había tenido una experiencia sagrada con Dios, nos dice la Biblia, Jacob se despertó de su sueño y exclamó, verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor, añadió, qué temible es este lugar. Temible en el sentido, como hemos hablado, del temor de Dios, que es algo que invita a conocerlo, pero con ese miedito de conocer lo que es divino, y no terror que paraliza. Es nada menos que la casa de Dios, dice, y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada
la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel. Bet-El, que significa casa de Dios. El ungimiento con aceite es el rito litúrgico que se realizaba para consagrar algo profano como consagrado y dedicado a Dios. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo. Para consagrar se toma aceite y se consagra a Dios con el símbolo de la cruz puesto con aceite sobre aquella cosa o elemento. Entonces, por ejemplo, si uno va a consagrar un altar, uno se moja el dedo con aceite, ya que no vamos a chorrear aceite sobre el altar como se hacía antes, digamos, y dice, consagro este altar dedicado a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz sobre el altar. Y lo mismo sobre cualquier otra cosa que vaya a consagrarse. Y eso qué importante es, porque no es un acto mágico, es un acto en donde nosotros, los que creemos en lo sagrado, consideramos que lo es. Entonces, cuando yo consagro el altar, no significa que ese altar sea mágico. Y es exactamente lo mismo si lo consagro yo o si lo consagra Alex. El tema es que para aquellos que participamos de esta comunidad, entendemos, gracias a esa consagración, de que ese altar es sagrado para nosotros. Si viene una persona de afuera, probablemente habrá que explicárselo. Pero nosotros lo hacemos porque para nosotros es importante. Y ahí viene después la educación de los demás. Más adelante, cuando el pueblo de Israel es rescatado por Dios de la esclavitud en Egipto por guía de Moisés, se establece un espacio sagrado, el tabernáculo o tienda del encuentro, o la morada también, según la traducción. El primer santuario dedicado al Dios del pueblo, Yahvé, ¿ya? Ese es el nombre real. Jehová en realidad es una muy mala traducción, es Yahvé. En este espacio se guardaba lo más sagrado para el pueblo, las tablas de la ley, en un cofre sagrado llamado Arca de la Alianza. Tenemos un espacio sagrado, que era el espacio, una carpa grande, en donde se reunían aquellos sacerdotes para hacer el ritual, y además teníamos un cofre en donde se guardaban las tablas de la ley. Por un lado tenemos el sector que es lo que va después a ser el templo, y el Arca de la Alianza, lo que luego se va a transformar en el espacio de lo Santísimo, que después lo vamos a ver. El Arca de la Alianza o del Testimonio era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Donde estuviera el arca, ahí estaba presente Dios. Eso es lo que pensaban los hebreos. Si el arca estaba ahí, Dios estaba ahí. Se trataba de una estructura compacta y portátil, de modo que viajaba con ellos mientras iban avanzando por el desierto hacia la tierra que Dios les mostraría. Aun cuando era solamente una tierra móvil, se construyó con los mejores y los más preciados materiales que el pueblo poseía. Entonces acá tenemos varios temas muy importantes, porque por un lado, ahora lo sagrado se transforma en un recinto y ya no solamente una cosa. Hay un avance en eso. Y además que ya ahora hay personas que disfrutan y gozan de ese espacio sagrado. Y por otro lado, se entiende ya no de manera conmemorativa como el altar, que el altar en aquella época significaba que Dios había pasado por ahí. Era un aspecto conmemorativo, recordatorio, como espacio sagrado. Pero luego el Arca de la Alianza se transforma lo sagrado hacia un proceso de presencia real, ¿ya? En donde los judíos realmente pensaban que Dios estaba presente ahí. Y si el arca estaba ahí, entonces Dios realmente estaba ahí, no simbólico ni conmemorativo, Dios presencia real. ¿Ya? Y en el Arca de la Alianza guardaban, ¿qué cosa?
Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Sinaí. Excelente. Sinaí. La gran pregunta es, ¿cuáles tablas estaban ahí? ¿Las primeras o las segundas? Muy Primera. bien. No, las segundas, porque las primeras Moisés las rompió porque estaba enojado por la falta de fe de los judíos malvados, porque habían adorado a un Dios falso. Tenían poca paciencia los flacos. El becerro de oro. Sí, pero la rompió bajando el cerro. Claro, así es, así es. Sí, pues más encima usaron todas las joyas para hacer un becerro, un corderito de oro, y le hicieron, mientras Moisés esperaba las tablas de la ley, no quisieron esperar y empezaron a realizar los rituales egipcios, porque pensaban, por alguna razón loca, que Dios los había abandonado. Entonces Moisés vuelve todo contento ahí del monte Sinaí de haber estado con Dios y cacha la fiesta egipcia allá abajo y rompe las tablas, todo de nuevo. Y de ahí vienen las serpientes abrasadoras y todo eso. Luego, otro tema importante, se construyó con los mejores y más preciados materiales que el pueblo poseía. Esto es muy importante, no para aprovecharse y robarle a la gente, sino de que lo que es para Dios es lo mejor. ¿Ya? Y eso también es una característica de lo sagrado. Si hago un altar a Dios, no lo hago a medias, lo hago bien, porque es para Dios. ¿Sí? No es para dar pena, es para Dios. No tengo que robarle a la gente para hacerlo, ni tampoco dejar de comer, pero si voy a hacer algo para Dios, debo hacerlo bien porque es para Dios. Ese fue el gran problema que produjo desde lo ritual el conflicto entre Caín y Abel. Porque Abel da lo mejor de lo que tiene y Caín dio solo lo que encontró. Y por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín y sí gustó de la ofrenda de Abel. Y Caín, como era muy humano, en vez de aprender, lo tomó en contra de él y terminó realizando el fratricidio. El relato de Caín y Abel es un relato litúrgico, es un relato ritual que explica lo importante que es ofrendar a Dios correctamente. No trata de matar a un hermano, trata de tomar en serio lo que damos a Dios. Y de cómo cuando tú no tomas en certeza y con respeto aquello que es para Dios, el mensaje está ahí, digamos, es posible que te pierdas y que pierdas también tu visión de Dios. Ahí de vuelta volvemos a lo sagrado. ¿Ven que es tan importante? Luego hay un avance más todavía. Pasamos desde los altares del camino, ahora hacia el espacio, a la tienda, a una carpa y a un lugar más santo todavía como el Arca de la Alianza, digamos una cosa. Y luego David, el segundo rey de Israel, proyectó edificar una casa al Señor. Ya algo ya en la tienda 2.0, no una tienda movible, sino una construcción. El pueblo ya estaba en Canaán, en Israel, ya estaba Jerusalén como capital, y querían hacer un templo. Proyectó edificar una casa al Señor, ya no una tienda, sino una construcción que mostrara la potestad y fortaleza de Dios, ¿no? Algo que ya no servía solo para adentro, sino también para afuera. Era un mensaje. Usualmente ahora, desde lo que vimos, lo sagrado es algo para ti, es algo para nosotros, es algo que nos produce algo. Y no pensamos en la gente de afuera, pensamos en nosotros. Ya David y Salomón piensan en que el templo es un mensaje tanto para los creyentes como para los que son de afuera. Y así David reúne
los materiales más preciados para construir un templo al Señor. Y sería su hijo Salomón quien llevaría la obra sagrada a término cerca del año 950 a.C. El llamado Templo de Jerusalén fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de Israel. Los servicios dedicatorios, donde se dedica el templo a Dios, duraron una semana entera de fiesta sagrada para todo el pueblo, con largas liturgias que los sacerdotes efectuaron hasta colocar el tabernáculo dentro del lugar santísimo del templo, ¿no? Ahí se coloca el arca de la alianza, con lo cual significa que el templo está con la presencia de Dios. Y como el mismo texto dice, la fiesta concluyó con la experiencia de la presencia plena de Dios en los corazones de todos los presentes. La gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Y este es nuestro modelo actual de templo. Esta es la razón por la cual los católicos tienen el sagrario como el lugar santísimo dentro del templo. En el sagrario se guardan las hostias consagradas y por ende, como ellos creen en la transubstanciación, es decir, que la hostia sigue conteniendo para siempre, no lo contiene, es el cuerpo de Cristo, deja de ser hostia, entonces esa presencia real de Cristo en el sagrario es la presencia real de Dios dentro de la iglesia. Y esa es la razón, aunque ningún católico lo sabe, por la cual los católicos se persignan frente a una iglesia. Porque adentro de esa iglesia está Cristo. La gran mayoría lo hace porque sí nomás, pero en realidad es por eso, porque adentro de esa iglesia está Cristo vivo del sacramento. Es por eso. Y por eso hay una llamita. Normalmente hay una vela encendida, o esta llamita que hoy en día se enchufa, y que significa que el sagrario tiene las hostias consagradas adentro. Por eso que las personas que pasan por los Vázquez siempre se persinan. Yo cuando era más chica yo no lo entendía porque siempre se persinaban cuando pasaban delante de... Claro, por eso es porque está el sacramento adentro. Y así lo mismo fuera de cualquier iglesia. El tema es que muchas veces estas tradiciones empiezan a repetirse porque se repiten y la gente ya no sabe por qué lo hacen. Y ese es el problema, porque cuando se hace solo por hacerse, se pierde lo sagrado. Y la gente después lo hace únicamente por respeto, buena suerte, por copiar. Claro, por hacerlo nomás. Pero si para mí es algo sagrado, entonces significa que cuando yo lo hago creyendo realmente en que ahí está el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Y eso me ayuda a entrar al templo y sentir la presencia de Dios, ¿no? En el caso si fuera católico, por supuesto. ¿No? Y es bueno que sea así. Luego, Jesús también va al templo de Jerusalén, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se nos dice que ya cerca de la celebración de la Pascua de los judíos, ¿no? Jesús se enfurece por la profanación del templo. Dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Recuerdan, no? Cuando Jesús entra al templo y echa a la gente con un látigo, da vuelta a las mesas, suelta las palomas del sacrificio, se pone violento. Vendían de todo dentro del templo, ¿no? Claro, porque se vendían las cosas porque se vendían las palomas, bueyes, corderos. Claro, y se cambiaba por monedas. Eso se cambiaba para la ofrenda del sacrificio que hacía el sacerdote y también las monedas que se daban de ofrenda, porque solo se podía pagar al templo con las monedas del templo.
Y ahí estaban los famosos cambistas, que por supuesto, como todo cambio de divisas, se robaban siempre un poco, ¿no? Lo mismo que comprar dólares. No eran todas las mismas, ya, no usaban todas la misma moneda. Mira, No, yo dentro del templo se Ya. tomaba como que la moneda romana era profana y la moneda del templo era sagrada. Entonces solo se podían usar esas monedas y por ende los cambistas eran los necesarios para ello. ¿Y quiénes hacían ricos con esto? Los sacerdotes, pues. sacerdote. ¿Mm? Claro. Es muy interesante este evento porque muchos se fijan únicamente en la violencia de Jesús durante este proceso de purificación del templo. Y claro, cuesta comprender por qué Jesús se pone violento cuando no era violento y nunca llama tampoco a la violencia. Hace un látigo. ¿Se imaginan a Jesús con un látigo en la mano pegándole a la gente? No, no. Es complicado, es complicado, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender de este relato es que el templo para Jesús es tan importante como conexión con lo sagrado para el pueblo de Israel, que se descontrola al ver que el templo está profanado. Claro, la casa de mi padre, dice, ¿no? Y se descontrola porque profanan lo que es sagrado. Por eso más adelante va a decir que destruyan ese templo y en 3 días lo va a levantar. Porque Jesús hace una evolución de la experiencia de lo sagrado para entender que si es que aquello que nosotros tenemos como sagrado no nos conduce a Dios, debe ser destruido. ¿Por qué? Porque la fe es más importante que el templo. Y el templo no puede controlar tu vida de fe. Los símbolos tampoco. Es la fe lo que nos une a Dios. Y todo lo que usamos para la fe debe cumplir con esa misma misión, conducirnos a Dios. Y si no lo hace, tenemos que destruirlo, ya sea en sentido figurado o en sentido real. Porque lo sagrado hay que cuidarlo. Y somos tan sagrados para Dios que luego vamos a escuchar que el mismo cuerpo y la vida del cristiano es templo del Espíritu Santo. Para que nunca nos olvidemos que nosotros somos sagrados para Dios. Porque somos amados y consagrados en el bautismo. Y no podemos jamás tener más sagrado al edificio que a las personas. Nunca. Y eso debemos grabarlo con fuego. Si tenemos que elegir entre el templo y las personas, debemos elegir las personas. Podemos construir otro templo, pero debemos elegir a las personas. Porque si lo sagrado no lo usamos para Dios y nosotros somos cristianos y servimos a Dios a través del amor al prójimo, entonces, si este templo no se usa para el amor al prójimo en servicio y adoración a Dios, entonces el templo nos aleja de Dios y nos acerca a una idolatría que a la larga no nos sirve. Y claro, estamos todos felices porque tenemos el templo maravilloso, pero si ese templo no le sirve a las personas que Dios creó por su amor, entonces el templo está maldito. El templo ya está profanado, no sirve. ¿Se entiende? No podemos caer en la adoración o en la idolatría a las cosas o al mismo templo. Si el templo se cae, se cae. Nosotros somos los verdaderos templos de Dios.
Pero como tenemos necesidades espirituales, construimos edificios, construimos símbolos, vitrales, cosas, elementos, arte, para ayudarnos en la experiencia de fe. Pero nosotros somos aquello que Dios bendice, no las cosas. Por eso cuando la gente me pide, pastor, bendígame el auto nuevo que me compré, yo no lo hago, porque yo no bendigo cosas, bendigo personas. Ahora, si tú quieres dedicar tu auto a Dios, entonces lo hacemos, pero es para el uso de Dios. ¿Ah? Obviamente que tú también lo puedes usar, pero ten en cuenta entonces que tu auto, que tu casa, es para que Dios entre y viva ahí, y eso significa que todo lo que tú pretendes hacer con tu auto, con tu casa, es para amar a los hijos y a las hijas de Dios. Por eso no podemos estar demasiado atados a las cosas materiales. Yo amo el templo, pero si el templo se cae, no voy a perder mi fe. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eso es lo que le pasaba a los judíos, de hecho. Porque cuando a los judíos les profanaban el templo, para ellos era realmente un problema de fe, especialmente con los griegos, que les metían a los dioses adentro, ¿no? Y después aparecen los macabeos y empiezan a matarse entre los mismos judíos, buscando una pureza de fe. Pero eso es otra historia. Finalmente quería compartir con ustedes que Jesús, a pesar de que lo dice, no busca destruir el templo de Jerusalén, pero hace algo mejor. Cuando muere en la cruz, el relato del Evangelio nos dice que se rasga el velo de arriba hacia abajo. Y ese velo era una cortina gigante muy pesada que separaba el lugar santo, que era el común para las ofrendas, y el lugar santísimo, que era el lugar a donde solo entraba el sumo sacerdote y nadie podía mirar, ni ver, ni estar presente, y donde hacía el sacrificio a Dios. Esa separación es rota por Jesús, porque ahora todos debemos estar presentes para poder experimentar lo sagrado y lo santo. Ya no hay una persona elegida como el sumo sacerdote para que haga magia allá adentro, sino que todos tenemos que participar. No puede ser especial que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y que por ende no podemos tener divisiones entre nosotros como personas más santas o menos santas, o más dignas o menos dignas, sino que todos somos y tenemos la presencia de Dios en el Espíritu Santo por el bautismo, ¿ya? Y es por eso que Jesús rasga el velo con su muerte, porque se separaba lo santo de lo santísimo. Y eso es como decir que mi Dios es súper Dios y el tuyo es Diosito. Y a la larga es Dios. ¿Ya? Entonces, una cosa es separar lo sagrado y lo profano, y otra cosa es empezar a hacer divisiones de lo sagrado, en donde obviamente solo yo puedo entrar, ¿no? Es siempre la misma historia, en donde como seres humanos buscamos poder para controlar a otros, y más aún dentro de la fe. Finalmente, los apóstoles y discípulos usan el ejemplo del templo para la celebración de la fe en comunidad. Ellos no tenían templos como los entendemos nosotros. Ellos transformaban un sótano, una cueva, una casa en un templo para Dios, ¿ya? Porque vivían en persecución los primeros cristianos durante los primeros 4 siglos. Entonces no es que tenemos que imaginarnos un templo grande, sino que el living de una casa era el templo. Y nos dice el relato de la ascensión, que lo vimos en el culto el sábado,
Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios, ¿no? Se nos dice, ¿no?, que iban a usar este espacio sagrado para la adoración a Dios. Y luego en Hechos se nos dice que todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en la compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, ¿no? O sea que se unían íntimamente en el templo para la oración y para la adoración, la alabanza a Dios. Luego, después de la venida del Espíritu Santo, ¿no?, en Pentecostés, se nos dice que todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes, distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que buscaban la salvación. O sea, tenemos el templo como lugar de unión, el templo como lugar de alabanza, el templo como lugar de oración, y ahora el templo como lugar para escuchar la palabra, de la enseñanza de la palabra, el templo para compartir la vida en comunidad, el templo para la fracción del pan, ya, eso significa la Eucaristía, la Santa Cena, y el templo para la oración. Y además se nos dice que seguían unidos, el templo como espacio de unidad, de vida cotidiana, y que además partían el pan en sus casas y compartían lo que tenían, ¿no? Ahí está el tema ya de la diaconía y el servicio a los hermanos, ¿no? La hospitalidad, claro, Berta, sí, eso mismo. Muy importante, la hospitalidad, la fraternidad y el servicio, sí. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que desde ya la iglesia cristiana primitiva se nos instala esta idea de templo en donde se reúne la comunidad para orar, para alabar, cantar, predicar y escuchar la palabra, y también practicar el amor al prójimo, la hospitalidad, la fraternidad y la ayuda común. ¿Qué les parece? Hermoso. He repetido lo mismo durante todo el rato. Valorar lo sagrado porque es aquello que te ayuda. Correcto. Y colabora con la palabra de Dios para ayudarte a sentir, a percibir, a estimular tu vida religiosa. Solo que ahora di contexto bíblico. Y esto es corto porque la Biblia está llena de estas cosas. O sea, los rituales por doquier que hay, especialmente en el Pentateuco, son millones de rituales para cada cosa. No entramos ni siquiera en todos los aspectos de la purificación, por ejemplo, que son muy engorrosos por la realidad de la época. Pero lo importante acá es cómo esta idea de lo sagrado, del templo, de la comunidad que se une en un espacio para gozar de Dios, es una herencia que nosotros tenemos como judeocristianos, que debemos cuidar, mantener y recibir con mucha alegría. Y sobre todo valorar, o sea, valorar que tenemos espacios, valorar que tenemos una tradición, valorar los elementos sagrados que tenemos, porque son aquellas cosas que nos han quedado, que hemos heredado para vincularnos con Dios.
Ujú. Y es tan importante, especialmente por lo que decíamos antes, que nuestras formas de vivir la fe son distintas, son diversas. Y quizás a alguno le basta la palabra y listo, cree lo que aparece ahí y se llena el corazón con la palabra. Pero otros necesitan tocar, necesitan cantar, necesitan estar recibiendo la Eucaristía, ¿no? En nuestras diferencias siempre tenemos que tener esa apertura para poder recibir, que cada uno tenga a Dios, para que cada uno goce a Dios, para que cada uno sienta el abrazo de Dios y no solamente crea en Dios, sino que vayamos más allá y que utilicemos lo que tenemos, utilicemos los símbolos, utilicemos las velas, utilicemos las imágenes, utilicemos el altar, utilicemos la historia de lo sagrado para fortalecer nuestra fe y así vincularnos íntimamente a Dios y también a nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Les parece? Mm. Sí, ya. Súper. Así que no es tanta información, es solo fundamento para que no nos olvidemos que la historia de lo sagrado es la historia bíblica. Y que es muy importante para nuestra vida de fe. Así que desde ya vayan buscando, es importante, un espacio sagrado en su hogar, un espacio que les remita a Dios, un espacio en donde puedan colocar sus cosas importantes, que también les ayudan a creer en Dios, un espacio en donde puedan orar en su propio hogar, en donde puedan encender una vela, tener un crucifijo, lo que ustedes sientan cercano para poder tener una vida espiritual, religiosa, desde nuestra fe, y que nos haga bien para la fe. Es importante, para que lo vayan pensando. Porque el peor error que podemos cometer es pensar que solo se vive la fe dentro del templo. Porque luego nos quedamos sin templo o nos vamos y la gente pierde. Muchas personas pierden la fe por irse. Y eso no debe ser. Tenemos que aprender a vivir una espiritualidad sana, personal, familiar, mejor aún. Y también en la hospitalidad, en la fraternidad con los hermanos y hermanas en la vida en comunidad. Ambas cosas son necesarias. Si solo dejamos la vida de fe para el domingo o para el sábado, entonces vamos a quedar cojos. Porque el día en que la gente de la comunidad no me caiga bien, el día en que el pastor se ponga más pesado de lo normal, al final mi vida de fe va a depender de eso, y no puede depender de eso. Yo tengo que tener también una espiritualidad sana que me ayude a vincularme con Dios y que no me pierda, sino que me deje firme y seguro en los brazos de Dios. Siempre. En las buenas y en las malas. ¿Les parece? Sí. Sí. Está clarito. Como la Muy bien, muy bien. Muchas gracias entonces. ¿Alguna pregunta? No, yo lo que quiero decir es que particularmente me impactó y me hizo como caer más en cuenta de que como humanos somos sagrados porque somos el templo del Espíritu Santo a través del bautismo. O sea, para mí eso fue la cereza de todo este momento. Así es, la guinda de la torta. Así es, así es. Muchas veces nos olvidamos del ser humano y preferimos las cosas como si fueran más importantes, y para Dios somos lo más importante. Y cada uno de nosotros es templo del Espíritu de Dios, tanto el que me cae bien como el que me cae mal, el pobre, el rico, el malo, el bueno, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
porque si no nos dedicamos a cuidar lo sagrado y dejamos de cuidar lo más sagrado que somos nosotros para Dios. Así que, muy bien. Muchas gracias, queridas, queridos. Y los invito a tener un momento de oración y así nos unimos en las manos de Dios. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos ayudas a comprender el camino de lo sagrado como un camino que nos une a ti y que nos hace reconocer la valía, el valor de cada uno de nosotros y de todos los que conformamos este mundo. Nos ayuda a valorar lo que somos, lo que tenemos, inclusive también el aire que respiramos. Y así, tú, buen Dios, nos vas mostrando el camino de tu voluntad hacia el bien, hacia el amor, hacia el servicio, hacia la fraternidad. Quédate cerca nuestro y continúa guiando nuestros pasos para que podamos comprender estas cosas, adherirnos a ellas con el corazón y así vivir una vida de fe llena de espiritualidad, de símbolos positivos, de signos y rituales que nos ayuden a compenetrarnos en la fe, con un sacramento que realmente nos permita recibir tu presencia, con una palabra que la debemos tener siempre cerca nuestro, abierta para leerla, compartirla y creerla. Nos ponemos en tus manos, buen Dios, para que se haga siempre tu voluntad por sobre la nuestra. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseña. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Amén.